con Oscar Aza. ¿Son momentos como este o como este? Quiero agradecer al primer ministro de Colombia su liderazgo como presidente de ASEAN. Cuando Biden se refirió al líder de Camboya como el presidente de Colombia, estos momentos levantan la pregunta sobre si Biden tiene la constitución necesaria para mantener uno de los cargos más importantes del mundo. Y ahora, después de la sorprendente victoria de los demócratas en las elecciones de mitad de periodo y la derrota de casi todos los candidatos que tenían el apoyo de Trump, es muy probable que él lo intente de nuevo. Nuestra intención es volver a funcionar. Un segundo mandato de Biden brindaría cierta estabilidad en las relaciones internacionales. Él apoya firmemente a Ucrania y mantiene una posición sólida contra las amenazas rusas. Rusia estaría cometiendo un error increíblemente grave si usa armas nucleares tácticas. Biden también está convencido de que la lucha contra la crisis climática es crucial en su propio país. Estados Unidos de América cumplirá los objetivos de sus metas para 2030. Y aparentemente también está buscando caminos para tener una buena relación con China. China y Estados Unidos pueden manejar sus diferencias, evitar que la competencia se convierta en algo parecido a un conflicto y buscar vías para trabajar juntos en asuntos globales urgentes que requieren nuestra cooperación. Aún faltan poco menos de 2 años para las siguientes elecciones presidenciales en Estados Unidos y las probabilidades de una victoria por parte de Biden dependerán de su rival, que podría ser Donald Trump. Sin embargo, él ha creado una profunda grieta en el Partido Republicano y es esa división la que podría jugar a favor del partido de Biden. Bueno, tenemos para este importante tema, o estos importantes temas iniciales, a Mili Herrera, analista demócrata. Gracias, Mili, por regresar al programa. Y César Grajales, analista conservador. Gracias, César. Gracias. Bueno, evidentemente vamos a comenzar por el tema de la cronología. El retiro de Nancy Pelosi hizo resurgir el tema del retiro de los octogenarios, no por el hecho de estar en la tercera edad. Tenemos el caso en Latinoamérica de Balaguer con 96 años y aspiraba todavía en la República Dominicana. De manera que nosotros estamos acostumbrados a ver octogenarios y nonagenarios aspirando a continuar en el poder. Ahora bien, el caso de lo que hemos planteado en otros programas, inclusive con ustedes, de que llegamos al ciclo, muchas veces el final del ciclo para algunos políticos por razones de edad. El caso de Nancy Pelosi, el caso de Biden, el caso de Mitch McConnell, el caso del propio presidente, expresidente Trump, que tendría casi 80 años en el año 2024, 79, 78, y Biden 82, Biden 82, exacto. ¿Cómo ven ustedes el tema este de el fin del ciclo de una generación de políticos? Bueno, mira, el presidente Biden está en sus cabales. El presidente Biden ha tenido uno de los primeros 2 años de administración más productivos a nivel de leyes que ha pasado a favorecer a la ciudadanía desde FDR. Él tiene su problema de gaguera y tiene su problema que vio Camboya y dijo Colombia. Eso no quiere decir de que él ha perdido sus facultades y nada por el estilo. Tenemos a Nancy Pelosi con 82 años. Ella había dicho ya el año pasado, o hace 2 años, que ella probablemente no se postularía otra vez para ser la tercera de mando, o sea, la jefa de speaker de la Cámara de Representantes. Y ahora con lo que sucedió con su esposo, pues entonces, con más razón, pero ella no se retira de la Cámara de Representantes. César, hablando de este tema de la cronología, del tema cronológico, de las edades de los políticos, de los dirigentes políticos, ¿te sorprendió el resultado de las elecciones de medio término? Se hablaba de una ola roja, se produjo la ola roja en la Florida, pero no a nivel nacional. Quiero abordar el tema por diferentes ángulos. Primero que todo, el tema de la edad. El tema de la edad yo lo reviso con mucho respeto porque siempre he pensado que cumplir años y sobre todo si llegas a los 80 años o más allá, pues es una bendición. Pero es claro que cargos políticos tan importantes como la presidencia desgastan al individuo. Sea que tengas 40 años o sea que tengas 80 años, es un cargo muy difícil. Y una potencia tan grande como los Estados Unidos requiere de un líder
con la fuerza y la capacidad mental y física de enfrentarse a esos retos y sobre todo a toda la complejidad que tiene el mundo del día a día. Hoy, no sé si el presidente Biden tenga la capacidad en 2 años para poder lograrlo. Y con el tema de las elecciones de término medio, Mili dice que, o escuchaba de una gran ganancia, perdón, en la noticia, en el intro de la nota, pues yo más allá de verlo como una gran ganancia para los demócratas, yo creo que estas elecciones ha sido un referéndum entre el presidente Biden y el presidente Trump. ¿Por qué? Porque si no hubiéramos visto el mismo resultado que pasó en el país, en el estado de la Florida, como lo acabas de mencionar, Oscar. Yo creo que aquí lo que pasó es que simplemente, en mi opinión, no hubo realmente unos candidatos con fuerza. Creo que el tema Trump sí jugó en contra de algunas áreas para el Partido Republicano, y no tanto por la agenda del presidente Biden, porque si vemos, la popularidad del presidente Biden sigue estando baja, la popularidad de la vicepresidente sigue estando muchísimo más baja, y el tema económico pues sigue afectando la agenda del día a día del votante estadounidense. Entonces yo lo veo más bien como un referéndum y un voto tanto en contra quizá del expresidente Trump que por los candidatos que apoyó el presidente Biden. Mili dice que no con la cabeza. No, claro que no. O sea, simplemente porque los estadounidenses están cansados de la retórica extremista, sin soluciones de los republicanos. Los republicanos se han concentrado en Donald Trump, un hombre que... Perdón, Mili, pero todos los republicanos, porque estamos viendo a Paul Ryan diciendo, si Trump es el candidato, vamos a perder. Bueno, eso es ahora. Pero hasta el 8 de noviembre decían que Trump era lo más maravilloso del mundo. Yo no escuché que iba eso. a ser una ola, aquí mismo lo decían, que iba a ser una Por ola eso, roja, que iban a algunos, como dice ganar, Oscar, no todo el que iban a mundo. ganar 30, 40, 50 escaños en la Cámara de Representantes y solamente tienen hasta 218, que es la mayoría. Pero de Simple. todas maneras, Y también, pero disculpa, déjame terminar. Entonces, lo que sucede es lo siguiente, no tienen nada que ofrecer, solamente critican. Y nosotros tenemos que ofrecer y hemos entregado mucho a las personas, hemos entregado muchas soluciones. La ley de infraestructura que el expresidente se la pasaba diciendo esta semana, cada vez que había un problema, era la ley de infraestructura, y nosotros lo hicimos. César. Mili, no quiero interrumpir. Pero varias cosas. Hubo distritos históricamente azules como en New York donde ganaron republicanos. El estado de la Florida mandó de las 28 sillas, 20 sillas republicanas al Congreso estadounidense. Un estado donde hay demócratas independientes y republicanos. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí hubo demócratas independientes que votaron por candidatos republicanos. No salieron a votar. No. Te lo digo yo que no salieron a votar. Bueno, porque los candidatos a través no eran del Libre fuertes. Action trabajamos en varias campañas. Y supuestamente son sin fines de lucro. Y de muy buena fuente, apoyamos campeones en políticas públicas. Y de buena fuente sé que parte de la estrategia fue hablar con votantes demócratas y muchos de ellos quizá partieron el ticket, como llaman aquí, la boleta electoral, porque votaron por republicanos que creen que pueden hacer mejor trabajo que los demócratas, sobre todo en el tema económico que les siguen fallando a las comunidades. Hoy, por ejemplo, este jueves, la gente va a pagar muchísimo más por su comida de Acción de Gracias que lo que pagaba hace 2 años por las políticas públicas. ¿De quién? Porque este es un parte país... de la culpa del presidente pero claro Joe que no. Biden, claro que sí. Pero ¿por qué si las políticas... en este país, el sector privado es el que pone... Si levantamos la voz no nos entienden. Pero vamos por un partes. momentico, es que tú estás diciendo algo que es absurdo. No, no es que absurdo, tiene un respaldo económico. Hablen uno a la vez. Este es un país si hablan los dos a la con vez. un sistema económico de mercado libre. Exactamente. El gobierno no dicta los precios. Exacto, no debería. No, es que no lo hace debería. tampoco. Claro, no lo Joe Biden lo hace a través de todas las políticas públicas. Simple. ¿Qué políticas ha cambiado él? Explícame. Porque claro que sí. Te voy a decir. Dime cuáles. Sí, te las voy a decir, básicamente. Primero dime de todo, cuáles, porque no existe una. No existe una. No hablen los dos a la vez, porque el público no entiende. Avanzar, exactamente. Primero que todo, cuando tú eliges quién puede avanzar o quién no puede avanzar a través de regulaciones a empresas, por ejemplo, la industria petrolera, eso hace que afecte el precio del petróleo. Pero porque dime está caro hoy. específicamente cuál Ya es, te lo estoy porque diciendo. Y número 2, cuando creas, por ejemplo, el tema de la inflación, los analistas políticos, los analistas económicos están de acuerdo que, por ejemplo, lo hemos mencionado aquí antes, el American Rescue Plan exacerbó el tema de la inyección de dinero en el país. Claro que sí. Si no, los ciudadanos se hubieran muerto de hambre con una pandemia. Y eso lo que ha hecho es que se exacerbe el tema de la inflación. Estamos hablando de los Estados Unidos. La problemática de otros países, estamos
estamos en los Estados Unidos, porque si vamos a ver los problemas de otros lugares y compararlos con los nuestros, no vamos a solucionar. Específicamente, Mili, ¿cuál no avanzamos si levantamos la voz. Pero ¿cuál política de petróleo el presidente Biden y el Congreso demócrata? Gran parte. Explícamelo, yo quiero saber cuál es porque no existe. Mili, si no me dejas hablar, el público no nos escucha. Pero es que no existe. Vamos a hablar ahora al regresar, porque se acabó el segmento, pero ustedes se quedan aquí. Al regresar tendremos el mensaje enviado por el expresidente Donald Trump. Ya hablamos de Biden, vamos a hablar de Donald Trump, a la Conferencia Política de Acción Conservadora, CPAC, con un llamado a detener la propagación del socialismo. Ahora los dejamos con imágenes de la agresión de turbas simpatizantes del régimen cubano contra manifestantes pacíficos a favor de la democracia en Cuba, frente a la Embajada de La Habana en México. Estas imágenes, tomadas en las afueras de la embajada castrista en la capital mexicana, muestran el momento en que activistas de varias nacionalidades fueron agredidos por simpatizantes del régimen comunista cubano en ese país. Una manifestación pacífica de mexicanos, de gente solidaria con la libertad de Cuba, por la libertad de los presos políticos, por la libertad real de Cuba, por el cambio en Cuba. Y esta manifestación estaba encabezada por gente de diferentes países, como el diputado Ricardo Godoy de El Salvador, René Bolio, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Fue agredida por una turba del Partido Comunista con bandera roja, que nos dieron golpe con los palos que tenían, con las astas. La policía mexicana intervino, nos separó, nosotros nos mantuvimos en nuestro lugar. Los simpatizantes del régimen personificaron en la figura del coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, a quien amenazaron diciéndole que lo tenían en una supuesta lista. El régimen comunista de Cuba dio una muestra de su cobardía y de su violencia en contra de una manifestación pacífica. Y ahora que este hombre, Díaz-Canel, está dando una gira por el mundo, que se vean estas imágenes de si lo hacen aquí en Ciudad México, imagínense lo que hacen en Cuba. Posteriormente se realizó una conferencia de prensa. El líder polaco Lech Walesa, de visita en México, se unió a los pacíficos manifestantes e hizo una exhortación especial al régimen comunista cubano. Walesa pidió que el cambio en Cuba sea cuanto antes y añadió que le gustaría estar el día del regreso a la